El presidente Gabriel Boric otorgó un indulto presidencial a Katy Hurtado, condenada a 20 años por parricidio, tras evaluar antecedentes y presiones de movimientos feministas y del Frente Amplio. La decisión se fundamentó en razones humanitarias, considerando el historial de violencia sufrido por Hurtado y su conducta ejemplar en prisión, sin cuestionar el fallo judicial. La medida se oficializó luego de consultas con Gendarmería y revisiones de informes internacionales que destacaron falencias en el proceso judicial, incluyendo la falta de perspectiva de género. Varias organizaciones feministas y parlamentarias abogaron intensamente por la excarcelación, argumentando defensa propia y vulneraciones a sus derechos humanos en prisión. El presidente Gabriel Boric otorgó este indulto tras meses de análisis fundamentado en clemencia y como un acto humanitario. Para analizarlo vamos a conversar con una parlamentaria que también estuvo a favor de esta causa y que también en las últimas horas, días, que fueron desde que se hizo el anuncio previo a la Navidad, se manifestó como una buena noticia. Estamos con Lorena Frías al teléfono, diputada por el Distrito 10, militante del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, Sebastián. Buenos días, Francisca. ¿Cómo están ustedes? Felices fiestas. Felices fiestas igual. Felices fiestas. Feliz Navidad para usted también y, bueno, feliz Navidad también para Katy Hurtado y su familia. ¿Cómo considera usted esta noticia? Bueno, yo creo que a mí por lo menos, y creo que a todas las mujeres que abogamos por el indulto, nos puso muy contentas y fue una razón más para festejar estas fiestas tranquilas y con el hecho de haber presionado porque se hiciera un poco de reparación a Katy Hurtado. Diputada, más allá del caso de Katy Hurtado, ¿qué le parece, lo conversábamos al principio del programa, qué le parece la decisión del presidente Boric de hacer este indulto en base a lo cuestionado que han sido los indultos durante su gobierno? Mire, yo tengo la impresión de que más allá de el cuestionamiento que hubo, el indulto es una institución que está muy arraigada en Chile. Yo en general no estoy de acuerdo con esa institución. Me parece que debiera ser el Poder Judicial el que tiene la última palabra, pero dado que existe, que se ha utilizado, que es comprendida por la población en términos generales, a mí me parece un acto de justicia para Katy Hurtado, porque no nos olvidemos y que hemos abogado muchos años por la inclusión de una perspectiva de género en la sentencia, en las investigaciones que se hacen sobre este tipo de delitos, y claramente en este caso no hubo esa inclusión, esa incorporación, y después además fue objeto de violencia sexual durante su detención. Por lo tanto, estaban todos los elementos como para que el fallo hubiera sido distinto. Claro, el presidente de la República no puede cuestionar el fallo, pero la verdad es que hay una carencia en la justicia y en este caso queda más que claro. Diputada, hay elementos para poner sobre la mesa a la hora de hacer este indulto que tiene perspectiva de género y, como usted plantea, la justicia no habría tenido perspectiva de género al momento de la sentencia, que fue el año 2021, que la condenó a 20 años por el asesinato de su ex esposo Richard Aravena, entendiendo que era en defensa propia. Dos preguntas. ¿Por qué? Voy por parte, voy a hacer la primera. ¿Por qué no había perspectiva de género en la sentencia del Poder Judicial de Katy Hurtado? Bueno, porque en ningún caso tanto el Ministerio Público como después el tribunal consideraron la historia anterior, es decir, el continuo de violencia que había vivido Katy en esa relación de pareja durante muchos años, y eso no fue considerado a la hora de analizar, ¿no es cierto?, el acto delictivo que ella cometió, que es un parricidio respecto de su agresor. Y eso justamente es lo que podemos ver, y si uno analiza un poco los casos de parricidio en Chile, cuando lo cometen mujeres generalmente está precedido por una historia de violencia, y eso es algo que los tribunales de justicia ocasionalmente han considerado, sobre todo el 2018, pero que y hoy día está un poquito más abierta esa cancha, lo hemos visto a propósito de los hechos que han salido en prensa, pero entonces no lo fue. Y la verdad es que si uno mira
la historia de Katy en esa relación de pareja era totalmente abusiva, aun cuando ya se habían separado, ¿no? Y en ese sentido faltó perspectiva de género, porque uno no puede entender la comisión de ese delito sin entender lo que había antes. Diputada, son casos... Dale, Seba, respecto a lo Sí, mismo. para terminar la segunda. ¿Y por qué el indulto del presidente Boric sí tiene perspectiva de género? Justamente porque, bueno, no solo se atiene como a los requisitos del indulto, es decir, que se trata de alguien que ha tenido un buen comportamiento durante los 6 años que está ya cumpliendo su condena, porque además hay muy bajo nivel de peligrosidad, porque ha aceptado el daño que provocó, porque finalmente efectivamente mató a una persona, pero el presidente en el indulto analiza también los elementos de fondo que tienen que ver con esta historia de violencia y aún más con la carencia o el incumplimiento del Estado respecto de Katy, en el sentido de que fue objeto de violencia sexual mientras estaba bajo la custodia del Estado. Yo creo que todos esos elementos dan cuenta de que se incorporan al indulto y son una de las razones, ¿no es cierto?, para que el presidente otorgue ese indulto. Y en ese sentido considera, por lo tanto, la violencia de género que ha habido en el caso de Katy. Diputada, respecto a esa defensa también que han tenido que tener mujeres que hoy en día permanecen en la cárcel o que están en circunstancias como las que padeció Katy Hurtado, nos abren una conversación relevante en base a este indulto y que el presidente Boric junto a su gobierno también lo instalan con esto, que va más allá de solo este caso, sino que también lo que ocurre en las diferentes cárceles de nuestro país. Son situaciones muy que se contrarrestan y la que ocurre en las cárceles de hombres es muy diferente a lo que ocurre en las cárceles de mujeres. Sin ir más lejos, también no existe una cárcel, por ejemplo, en específico para delitos económicos, como sí lo existe para los hombres. Me refiero, no existe para mujeres como sí lo existe para los hombres, es lo que hemos visto también y que nos deja llamarnos la atención durante los casos, durante este 2024 que han ido saliendo a la luz, pero también ahí, más allá del indulto, debería haber un foco hacia el próximo 2025 en las circunstancias que están viviendo las mujeres dentro de las cárceles de mujeres. ¿Le parece que es así? Totalmente, yo creo que en eso estamos en gran debe. Son pocas las cárceles autónomas de mujeres que hay en Chile. En términos generales, aquí en la región metropolitana tenemos el COF y San Miguel, y en el resto del país en general las cárceles de mujeres están adosadas a las cárceles masculinas. Esto tiene una raíz histórica, o sea, tradicionalmente son los hombres, y eso lo muestran las estadísticas, los que cometen más delitos y más variedad de delitos que las mujeres. La población penal es menos de 1/3 de la población masculina en las cárceles. Y eso mismo ha significado que el parámetro con el cual se organizan las cárceles, también la ausencia, digamos, de condiciones, por ejemplo, para las mujeres que están embarazadas y que incluso tienen niños que las acompañan dentro de las cárceles. Todo eso tiene que ver con la falta de una mirada de la particularidad que es una mujer privada de libertad. Y eso también acompaña a otras cuestiones. Las investigaciones también muestran que cuando los hombres pierden la libertad y están cumpliendo condena, mantienen las redes fuera de las cárceles a través de las mujeres. Las mujeres los van a visitar, llevan a los hijos, etcétera. No pasa lo mismo en el caso de las mujeres. Por eso es que a mí me parece importante lo que está haciendo este gobierno en términos de incorporar incluso en las cárceles una perspectiva de género. Hay normas internacionales que permiten, digamos, ir ajustándose a cárceles que sean mucho más sensibles a la diferencia que es
las mujeres en las cárceles, y también avanzar en los proyectos que debieran permitir que mujeres embarazadas no cumplieran penas en cárcel, así como mujeres que tengan hijos menores o muy pequeñitos también debieran poder cumplir las penas en sus casas, por ejemplo. De todas maneras, de hecho, diputada Conceda, fuimos este año a ver el documental Malqueridas, un documental chileno que habla de esto y muestra la realidad que usted menciona, de Tana Gilbert, que es el documental, por si lo quieren ver. Muestra que muchas veces ni siquiera es eso, de que los hombres no las acompañan a las mujeres que están en la cárcel, sino que inclusive las mujeres en el entorno familiar de aquellas tampoco las acompañan, las dejan de lado, y ellas quedan muy preocupadas por sus hijos dentro de las cárceles y sin poder hacer mucho. Por lo tanto, lo que ocurre dentro de las cárceles de mujeres es digno de observar, y también yo la verdad no conozco el detalle, pero esto que usted menciona de que Katy Hurtado sufrió violaciones por 2 gendarmes, habla de cómo hay que revisar la gendarmería en esta instancia. No, solo una precisión, no tengo certeza de que hayan sido gendarmes, pero sí fueron 2 hombres. Ah, perfecto. Por lo tanto, pero lo importante es que se encontraba bajo la custodia del Estado, y por lo tanto el Estado debía protegerla. Por supuesto, que sí. es lo que no ocurrió en este caso, ¿no? Uh-huh. Diputada Lorena Fríes, hablando de perspectiva de género y pensando en esto que es el indulto de Katy Hurtado, pero también pensando en todos los casos que han habido este año, que es el caso Monsalve, el caso Valdivia. Usted hizo una declaración hace un par de semanas que era en la tercera, que era: el yo te creo no significa rescatable, que todas las mujeres somos buenas. Entendiendo lo que pasó con Katy Hurtado y también haciendo una evaluación en general de lo que es el 2024, que ha hecho mucha polémica por este caso, ¿cómo entendemos la perspectiva de género en la justicia? Pensando también, poniendo sobre la mesa elementos como el debido proceso, la presunción de inocencia, pero tampoco dejando de lado el hashtag MeToo o el hashtag Ni Una Menos. Sí, mira, yo creo que la forma más sencilla de planteárselo es que la justicia hoy día tiene un sesgo, y el sesgo es masculino. Por lo tanto, se aplica una justicia que considera a los hombres como el estándar de la justicia, y al revés, lo que hace es llevar la discriminación que viven las mujeres también al plano de la justicia. Por eso, muchas veces y durante muchos años, hoy día ya menos, no se le cree a las mujeres en sus testimonios. Alguna vez habrán escuchado ustedes que frente a una violación, bueno, algo hizo ella, a lo mejor no andaba con la ropa adecuada, andaba provocando. Todo es, o por ejemplo, mujeres que son liberales en sus prácticas sexuales, pareciera que no pueden ser violadas, ¿no es cierto?, porque han tenido una práctica sexual más o menos libre, etcétera. Todas esas cuestiones perjudican y marcan un sesgo contra las mujeres, y lo que se busca es que justamente el principio de inocencia, el principio de objetividad, de independencia, de imparcialidad de los jueces, para que sea tal, tenga que ver que hay una realidad allá afuera del juicio que hace que las mujeres ingresen a confrontarse con la justicia, sea como víctima o también como victimaria, desde una posición de desventaja. Superar esa desventaja es darle objetividad a la justicia, y eso es incorporar la perspectiva de género. Y eso no está en contradicción con, reitero la idea, debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. No, para nada, porque así como no todas las mujeres son malas, tampoco todas las mujeres son buenas. Sin embargo, hay una condición social de discriminación que hace que no esté emparejada la cancha para enfrentar la justicia. Y se trata justamente de emparejar esa cancha. Así que no atenta contra el principio de inocencia,
contra ninguna de las garantías judiciales y al final es al contrario, las refuerza. Perfecto. Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio del Distrito 10 de la región metropolitana, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema que ha sido de alto impacto en estos últimos días. Gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Igualmente, chao, chao.